un milagro de una sola vez que hizo Jesús allí, algo espectacular, algo sobrenatural como solamente Él lo sabe hacer. Pero tuvieron que haber esas mismas dos conductas de estas dos personas que recibieron su milagro de diferentes maneras, pero fueron milagros. Dice así en el verso 40 del capítulo 8 de Lucas, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gran gozo, dice, porque todos le esperaban. Tú estás esperando tu milagro. Yo sé, no sé cuánto tiempo tienes de estar esperando y clamando por tu milagro. Y tal vez te desesperas, tal vez estás desesperado, desanimado, deprimido, deprimida, angustiado, angustiada, decepcionado, decepcionada de la vida. Espéralo. La paciencia, ponga en práctica la paciencia. Y mira lo que pasó aquí. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, oiga bien, hermano y amigo, póstrese a los pies de Jesús, no a los pies del brujo mayor, de la bruja, de la que lee las cartas, de los hechiceros, de los santos, no. Póstrese a los pies de Jesús y vea lo que va a pasar acá, mire. Mire la conducta del encargado de la sinagoga, del religioso. Perdóneme que me pica la nariz. Ahí podemos ver de que vino Jairo, que era el principal de la sinagoga, y dice que postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. ¿Por qué? Le rogaba que entrase a su casa porque tenía una hija única, su hija única, como de 12 años de edad, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Cuando Jesús dispuso ir donde Jairo, a la casa de Jairo, para ir a sanar a su hija de Jairo, él dice que una gran multitud lo oprimía y lo apretaban a Jesús. Y veamos en el verso 43, no le voy a leer todo, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y se había gastado sobre todo en médicos, y cuando ya no tenía nada, cuanto tenía, dice, y por ninguno había podido ser curada. Esta mujer había gastado los mejores especialistas y nadie la había podido sanar, ni la ciencia médica. Yo respeto, creo en la ciencia médica, pero también creo en el poder milagroso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, y la ciencia médica no había hecho nada por ella. Probablemente no eran porque eran unos estafadores, ¿verdad? No, sino que simplemente no habían logrado encontrar la cura. Y ella se había gastado en cuanto a todo lo que tenía. O sea, se había quedado acabada completamente, estaba terminada. Pero lo único, mira, tú puedes perder la casa, el dinero, tu carro, pero lo menos que debes de perder es tu fe y la paciencia. Esta mujer había perdido todo lo que tenía en cuanto tenía eso, pero no había perdido ni la fe ni la paciencia. Mira lo que pasó. Dice que por 12 años había tenido ese flujo de sangre. Imagínense pasar 12 años con un flujo de sangre sin que eso se calmara, sino que fluir con sangre. Es horrible, ¿eh? Sin embargo, dice que se le acercó por detrás y tocó el borde del manto del Señor. Y usted sabe muy bien esta historia, que tocó el borde del manto del Señor. Inmediatamente el flujo de sangre cesó, se terminó. Y empezó, imagínense, y cuando llegó Jairo, esto no había acontecido todavía, sino que justamente cuando el Señor Jesús decidió ir a la casa de Jairo, en ese momento lo apretaron, y eso resultó que la mujer de flujo lo tocó el borde del manto. Jesús empezó a preguntar que qué pasó, que quién me aprieta aquí, los discípulos dijeron, Señor, ¿cómo tú dices quién te aprieta? Y aquí toda la gente viene oprimiendo o apretando. Imagínese, y Jairo esperando al Señor. Imagínese usted en esa posición. Yo sé que usted ya le hubiera dicho, a ver qué tantas cosas le hubiera dicho al Señor. Pero sin embargo Jairo se quedó callado. Yo sé que Jairo se puso triste en cierto momento, porque bueno, si yo vine, Señor, yo vine primero que esta mujer. Yo te vine a rogar antes de que esta mujer apareciera. Yo te vine a rogar que fueras a mi casa porque mi hija única se está muriendo. Y ahora pierdes el tiempo atendiendo a esta mujer. De todo modo ya la sanaste, ya déjala ir en paz.
Pero sin embargo, veamos lo que siguió. Jairo siguió con la paciencia. Jairo fue paciente. Jairo no se desesperó. Muchos perdemos la bendición y el milagro de Dios por desesperarnos y no esperar en Él. Amén. Y dice que tocó el borde del manto la mujer, ¿verdad? Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Oiga bien, tu fe, fruto del Espíritu. Es otra conducta del fruto del Espíritu, que es parte del fruto. Fe, templanza, paciencia, mansedumbre, amor. Amor es temor a Dios, obediencia a Dios. Es parte del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que provocó esta mujer? El tener paciencia de 12 años y tener fe y poner en práctica el fruto del Espíritu. Lo único que provocó fue el poder recibir su milagro que tanto anhelaba ella. Lo hizo y recibió la sanidad de parte del Señor. El Señor le dijo, tu hija, tu fe te ha salvado, ve en paz, o sea, completamente sana. Pero en el verso 49 dice, hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, o sea, de Jairo, de la sinagoga, a decirle, hey Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oiga esto, amigo y hermano en Cristo. No era mentira, este no era un chisme, era verdad. La hija de Jairo había muerto. Probablemente Jairo podría tener dos actitudes, tomar dos opciones. Enojarse, molestarse, resignarse o echar a andar la fe, la obediencia y la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu, y la templanza y la mansedumbre, no ponerse a discutir con Jesús. ¡Qué desgracia, Jesús! ¿Por qué no? Si hubieras ido cuando yo te vine a llamar, mi hija no hubiera muerto. Así como le dijo Marta a Jesús cuando murió Jairo, murió su hermano Lázaro, que fue a encontrar a Jesús no para darle un abrazo ni para saludarlo, sino que a reclamarle a Jesús. Pero Jairo fue diferente. Jairo se quedó callado, tuvo mansedumbre, humildad, y él tuvo paciencia a esperar, escuchar la voz de Jesús, esperar la palabra que Jesús le iba a dar. Y esta palabra hoy, en esta hora, Dios te la está dando a ti y me la está dando a mí. Está en ti recibirla, obedecer y hacer rema en tu vida para que tú obtengas tu milagro que tanto, no sé por cuántos años, por cuánto tiempo tú estás esperando. Perdón. Entonces vino el familiar de Jairo y le dijo, hey Jairo, deja de molestar a Jesús. Y al maestro, ya déjalo, ya tomó, tu hija se murió. No está, en otras palabras, no estés perdiendo el tiempo ya. Ahí deja ya al maestro, ya no, ya. Así están el maestro, ya no. Ya deja de molestar al maestro, ya realmente, ya tu hija, ¿para qué? Si ya no hay ninguna solución. Para ti puede ser que ya no hay solución. Pero la última palabra la tiene Dios. Amén. Pero vino Jesús al escuchar al familiar de Jairo, pero al ver también Jesús, al mirar la actitud de Jairo, que Jairo no se le puso el brinco a Jesús ahí, el tú por tú, de molesto, a ultrajar a Jesús, a ofenderlo, porque no fue Jesús en el momento que él llegó a pedirle el favor, al estilo microwave como nosotros, ¿va? No, sino que Jesús le dijo, en el verso 50 dice, respondiendo Jesús le dijo, o sea, respondiéndolo Jesús dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas. Y esto mismo te dice hoy, en este momento, el Señor, no temas, cree solamente y tu milagro llegará a tu vida. Bueno, Jairo le dijo, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Y así sucedió. Jesús fue a la casa de Jairo y resucitó a su hija. Le dieron de comer, le dijo Jesús, denle de comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué provocó la paciencia y la obediencia y la templanza y la mansedumbre de Jairo? La fe de Jairo. Lo único que pudo provocar, es obvio, aquí podemos ver en el verso 50 de capítulo 8 de Lucas,
el milagro por la cual él había ido donde Jesús a postrarse, a decirle, Señor, ayúdame, quiero que me hagas un milagro, mi hija se está muriendo. Pero aún en medio de ese proceso siempre se van a levantar obstáculos. Y uno de los principales, el principal obstáculo que le presentó a Jairo en ese momento de la petición, de clamor a Jesús para que sanara y salvara a su hija, era que apareciera esta mujer con flujo de sangre y que le empezara a contar. Imagínense esta mujer comentándole a Jesús, explicándole que fue donde tantos médicos durante 12 años de flujo de sangre. Y Jesús, como un buen caballero, él escuchó a la mujer que le contara que todo, que le había ido mal, que el marido no le daba a veces para ir donde el doctor, y le contó de todo, que fue donde un doctor y le estafó, otro sí le hizo el trabajo bien, pero no la sanó, no pudo curarla, y que por eso ella se atrevió a tocar el borde del manto del Señor. Y así dice, si tan solo tocar el borde de tu manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería, lo sé. Sí, si tan solo te acercaras a Jesús. No de una manera religiosa, sino que con un corazón contrito y humillado, con mansedumbre, con fe, con paciencia, con templanza, con amor. Dios no va a tardar en darte tu milagro, pero no al estilo microwave, sino que en el Cairo de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, el Cairo de Dios, no en tu cronos, no en tu cronos ni en mi cronos, sino que en el